Ahora que conocemos los servicios de capa 2 típicos que ofrecen las operadoras, los ISPs, es el momento idóneo para centrarnos cómo funciona la red del ISP y ver cómo se generan esos canales que he estado resumiendo con líneas discontinuas. Los ISPs despliegan su red adaptándose a las necesidades de mercado de cada zona. Si hay potencialidad de clientes en un área, acercarán sus núcleos de sus redes a esas áreas, esperando que salgan oportunidades de venta para desplegar los equipos de acceso. Básicamente, el despliegue de la red Ethernet se desarrolla por capas. Una primera capa, la más interna, el núcleo, interconecta el tráfico entre ciudades, soportando el peso de los enlaces de mayor ancho de banda. Los nodos que gestionan ese tráfico se equipan con interfaces de muy alta capacidad, utilizando mucha potencia de procesamiento para poder gestionar todo ese tráfico. Es por esa capacidad de procesamiento y por el soporte de interfaces de alto rendimiento que necesitan disipar enormes cantidades de potencia. Por ello, usualmente se los libera de la inserción-extracción de clientes en la red. No disponen de puertos UNI. En esta diapositiva presento la dualidad de nodos por ciudad, asegurando así redundancia. Pero la disposición de esta es decidida por la demanda que el ISP quiere conseguir, por lo que puede ser alterada. Los llamo HN, del inglés Homing Nodes. De nuevo, este nombre es argot que uso yo por mi conveniencia. Cada ISP usará el suyo. Una segunda capa se encargará de distribuir el tráfico en cada ciudad, generando anillos de protección con sus nodos secundarios. Estos nodos reparten el tráfico por las ciudades. Los llamo AG, nodos de agregación. Son los encargados de alcanzar las zonas donde se espera proximidad con los clientes, como podría ser un centro de datos. Represento esta segunda capa con protección, en forma de anillo, y un único anillo por ciudad. De nuevo, esto es un ejemplo ilustrativo, y su despliegue depende únicamente de las necesidades del operador. Generalmente habrá múltiples anillos conectados a los homing nodes. Esta segunda capa también puede que soporte conexiones de muy alta capacidad, por lo que, por las mismas razones que los homing nodes, estos nodos de la capa de agregación no se suelen equipar con interfaces de acceso de clientes UNI. La última capa es de acceso. Esta es la capa de máxima capilaridad, en la que se permiten las conexiones de cliente. Esto significa que esta capa tanto dispondrá de puertos NNI como UNI. De nuevo, dependiendo de las necesidades de protección requeridas, los nodos de acceso se conectarán en topología de anillo, protegido por diferentes rutas con los nodos de agregación, o estrella, conexionando punto a punto sin protección. Por regla general, insisto en que esto es una generalización que depende totalmente de la tecnología y las necesidades de cada ISP. Un circuito se establecerá entre dos puertos UNI de los nodos de acceso, saltando a la capa de agregación y, en caso de conectar distintas ciudades, accediendo al núcleo formado por los homing nodes. Pero, ¿y cómo se establecen las rutas para generar esas conexiones permanentes de circuitos Ethernet? Hay un montón de protocolos de enrutamiento de circuitos, como ERP, 802.1QAY, etc. Demasiados para incluirlos en esta presentación, por lo que me voy a limitar a los tres principales que usamos hoy en día: el enrutamiento IP, MPLS y Segment Routing. El enrutamiento de paquetes IP es la más básica de las formas de enrutamiento. Se basa en el funcionamiento por defecto de los enrutadores. Este enrutamiento ya está explicado en mi presentación de la capa 3, por lo que no me extenderé aquí. Primero se asigna una IP única
a cada uno de los interfaces participantes en esta red de capa 3. Esta IP ha de ser consistente con las reglas de la máscara de red de la LAN a la que pertenezcan. Notad que no dibujo una IP en los interfaces del conmutador, solo de los enrutadores y los usuarios. Y esto es porque los conmutadores actúan en capa 2 y no tienen interactuación en capa 3. Los enrutadores crearán una tabla de enrutamiento en la que insertan la información de las redes directamente conectadas a ellos. Esta tabla relaciona cada una de las redes visibles con su interfaz. Por ejemplo, el enrutador R1 de este ejemplo creará dos entradas. La primera conecta la red 10.1.1.0 con el interfaz gigabit 0/0. La segunda entrada conecta la red 10.2.2.0 con el interfaz gigabit 0/1. El tercer paso es el intercambio de estas tablas entre enrutadores. De nuevo existen muchos protocolos de intercambio, como el OSPF, ISIS, BGP, etc. No entro en los detalles de estos protocolos, demasiada información para ser incluida en esta presentación. Quedémonos con la idea que los enrutadores hablarán entre ellos e intercambiarán sus tablas, dando total visibilidad a los vecinos de todas las redes posibles. De manera que el enrutador R1 añadirá una nueva entrada, la red 10.7.7.0, que ha sido descubierta por el interfaz gigabit 0/1, y el R2 que descubre una nueva red 10.1.1.0 mediante su interfaz gigabit 0/1. Cuando el usuario 10.1.1.2 quiere mandar información al usuario 10.7.7.2, sus paquetes son enviados al gateway por defecto, ya que el destino no pertenece a su red. R1 actúa como ruta por defecto del usuario 10.1.1.2. Es su gateway. Este enrutador leerá la red destino del paquete 10.7.7.2 y encuentra una coincidencia en su tabla de enrutamiento, la red 10.7.7.x, que es accesible mediante su interfaz de salida gigabit 0/1, por lo que progresará la información hacia esa salida. Los paquetes IP llegarán así al enrutador R2, el cual en su tabla de enrutamiento interna tiene una coincidencia con la IP destino, ya que la red 10.7.7.x está directamente conectada a su interfaz gigabit 0/0. Esto es una simplificación de lo que sucede a gran escala. Contra más enrutadores participen en la red, más se complica. Se pueden generar rutas alternativas con menor prioridad y rutas por defecto entre enrutadores para gestionar tráfico que no tenga ninguna coincidencia en las tablas. De manera que un paquete siempre tendría que poder ser enrutado hacia su destino legal. Básicamente, este es el funcionamiento de Internet. Este enrutamiento es sólido, pero tiene algunas desventajas. Retraso. Como cada paquete tiene que ser desencapsulado y leído en capa 3 por todos y cada uno de los enrutadores durante su trayecto, el tiempo de transmisión y recepción de cada paquete puede ser muy elevado en redes complejas. Y jitter, no se garantiza una ruta permanente, tan siquiera óptima. Los enrutadores deciden en cada momento por su tabla interna de enrutamiento y esta es variable. Esto hace que los paquetes viajen a distintas velocidades dependiendo de la ruta seleccionada en cada momento. No se reserva ancho de banda para la conexión. Los enrutadores decidirán el siguiente salto dependiendo de la situación de la red en cada instante. Pero ningún mecanismo garantiza un mínimo de disponibilidad extremo a extremo para un circuito que queramos establecer. MPLS, del inglés Multi-Protocol Level Switching,
o conmutación de etiquetas multiprotocolo en castellano, es un proceso muy parecido al que expliqué en Q&Q, en el que las tramas Ethernet son modificadas para aceptar una etiqueta. Pero esta vez, en vez de ser etiquetas VLAN, se trata de etiquetas MPLS. Imaginemos el portador que estábamos anteriormente comentando entre estas dos ciudades cuando describí el 802.1ad. Dos redes locales, cliente 1 y cliente 1', son conectadas mediante este portador que pertenece al ISP, al proveedor de servicios. Usando MPLS, el proveedor de servicios modificará la trama original Ethernet procedente del cliente en todo su recorrido, según la norma RFC 3031, añadiendo un nuevo tipo de trama y un nuevo campo llamado etiqueta MPLS. Estas etiquetas se pueden apilar una encima de la otra, muy parecido a lo que expliqué en Q&Q. El nuevo EtherType a este tipo de trama es 8847 hexadecimal. Y la etiqueta MPLS consta de la propia etiqueta con 20 bits, 3 bits para marcar calidad, un bit de marca de etiqueta final y un último campo con 8 bits que indican el límite de saltos. El nuevo valor del campo tipo es, en hexadecimal, 8847, obligatorio para indicar MPLS. Si este campo es diferente a 8847, no es MPLS. La etiqueta es un valor de 20 bits, lo que nos da todas las posibles combinaciones entre 0 y 1.048.576. En Q&Q teníamos 12 bits, lo que nos daba 4.096 posibles etiquetas. En MPLS tenemos más de 1.000.000. El siguiente campo es de calidad de servicio. Antiguamente se llamaba EXP. Experimental. Es posible que lo encontréis todavía usando esta antigua referencia. Se trata de 3 bits que indican la prioridad de la trama y cómo tratarla en caso de congestión en la red. Como he comentado, las etiquetas MPLS pueden apilarse, pudiéndose encontrar múltiples etiquetas una encima de la otra. Para que el sistema sepa qué es cada etiqueta, se respetará el orden de su inserción, añadiendo las etiquetas a la derecha y desplazando el resto del paquete en esa dirección. Usamos el bit S para indicar si esta etiqueta en la que estamos leyendo este bit S es la última de todas las posibles etiquetas, la de más a la derecha. Solo una única etiqueta puede tener ese bit a 1. Si solo se hubiera insertado una etiqueta, este tendría por defecto el bit S a 1. El último campo es de 8 bits, TTL, Time to Live. Tiene exactamente la misma función que el TTL explicado en la cabecera IP. Es un contador que indica el número de saltos permitidos para esta trama. Cada vez que una trama es procesada por un nuevo nodo, el TTL decrementa en 1. En caso de que llegue a 0, la trama se destruye. Este mecanismo sirve para evitar que una trama mal enrutada pueda viajar eternamente por la red. Se considera que después de un determinado número de saltos, la trama tiene que haber llegado a su destino. En caso contrario, algo no funciona como debería, y se ha de eliminar esa trama para no afectar al rendimiento normal de la red. Vale, muy bonito el etiquetaje MPLS. Pero poniendo una etiqueta, ¿cómo se crea el circuito? Desarrollo la pregunta. Por mucho que enumere diferentes servicios con diferentes etiquetas, ¿por qué mi red va a crear un circuito entre esos dos puntos? MPLS parece solo un número aplicado a una trama. Vale, pregunta justa. He comentado qué es lo que sucede dentro de la trama Ethernet cuando la modifico con MPLS. Es hora que comente cómo se comportan los nodos y cómo enrutan esas tramas. Queremos establecer un canal de comunicación permanente entre el usuario 10.1.1.2 y 172.1.1.2.
Nuestra red MPLS consta de nodos con capacidad de gestionar y enrutar tráfico MPLS. Muestro solo los 4 partícipes en este enlace. Podría haber muchos más, pero al no estar involucrados los omito por simplicidad del dibujo. Como sucede en el enrutamiento IP, el enrutamiento MPLS se basa en unas tablas de enrutamiento contenidas en los nodos, que nos proporcionan el siguiente salto a realizar. Pero estas tablas, a diferencia del enrutamiento IP, relacionan valores de etiquetas entrante MPLS con valores salientes de etiquetas MPLS e interfaz. Otra de las diferencias con el enrutamiento IP es que las tablas de enrutamiento MPLS no son actualizadas dinámicamente. Sus entradas se introducen cuando se genera el circuito y no se modifican nunca hasta que se decide actuar sobre el circuito. Introducir todas esas entradas en las tablas de enrutamiento puede ser un trabajo muy tedioso. Puede haber decenas de equipos partícipes en un enlace, y la configuración nodo a nodo resulta demasiado laboriosa. Por ello se sirve de un nuevo protocolo, RSVP/TE, Resource Reservation Protocol Traffic Engineering, que simplifica esta tarea. Este protocolo está instalado en las plataformas de supervisión de las redes MPLS, y cuando un usuario requiere de una nueva conexión, autoconfigurará las entradas en la tabla en todos los nodos partícipes. Esto proporciona un túnel entre el usuario 10.1.1.2 y 172.1.1.2. Veámoslo. Cuando el usuario inserta una trama destinada a 172.1.1.2, el primer nodo, R1, tiene la instrucción de aceptar el tráfico por su puerto UNI gigabit 0/1 y enviarlo por la interfaz gigabit 0/0 con la etiqueta MPLS 100. El segundo nodo, R2, tiene la instrucción de generar el tráfico de entrada MPLS 100 bajo la interfaz de salida gigabit 0/0 y la etiqueta 200. La anterior etiqueta 100 se elimina. R3 recogerá el tráfico etiquetado con 200 y lo mandará a su interfaz gigabit 0/0 con la nueva etiqueta 300, eliminando 200. Y finalmente, R4 gestiona todo el tráfico etiquetado con 300 con su interfaz de salida UNI gigabit 0/0, sin ninguna etiqueta, por lo que le llega al cliente final simulando no haber sido alterada. Hemos creado un túnel permanente entre los dos usuarios. Esta ruta nunca se alterará ni sufrirá modificaciones, a menos que lo modifiquemos nosotros mediante la plataforma gestora. Al ser una ruta fija dentro de nuestra red, que siempre consumirá los mismos recursos, nos permite reservar espacio dentro de cada uno de los enlaces internos y garantizar el ancho de banda de la conexión extremo a extremo. Si un segundo cliente nos pide un enlace en los puertos UNI de R2 y R3, nuevas entradas de las tablas de enrutamiento se crearán en estos dos nodos para generar este túnel MPLS. Los clientes rojos y naranjas comparten la red, pero son totalmente invisibles el uno para el otro. Consigo solucionar los problemas que tenía en el enrutamiento IP, ya que genera un túnel fijo entre los usuarios, por lo que puedo reservar ancho de banda en el enlace y garantizar mínimos. También consigo garantizar la ruta y para colmo lo hago todo a nivel de capa 2, tráfico Ethernet, por lo que mis nodos no han tenido que procesar los paquetes IP, eliminando el retraso que conlleva analizarlos a capa 3. Pero, si fuerzo una ruta, ¿cómo puedo proteger mi servicio? ¿Qué pasa si se rompe uno de los enlaces que conectan este túnel? En ese caso, el tráfico se verá interrumpido. Es por ello que en redes MPLS se suele generar un segundo enlace de protección, que no es más que una segunda entrada con menor prioridad.
Muy bien, esto es muy bonito, pero los nodos que deciden entre la ruta principal y la secundaria, R1 y R4 en mi ejemplo, ¿cómo deciden la conmutación entre las dos rutas? Quiero decir, en caso de que haya un problema intermedio, pongamos que la interfaz gigabit 0/0 del nodo R2 es desconectado, ¿cómo se enteran R1 y R4 que tienen que balancear el tráfico a la ruta de protección? Vale, se establece una comunicación mínima constante de unos paquetes vacíos llamados hello entre los dos equipos terminales, R1 y R4. Esta comunicación no es enviada a los clientes, por lo que no pasa por los interfaces UNI. Van de interfaz NNI a interfaz NNI. Es tráfico extra que añadimos a los túneles MPLS y por tanto sigue exactamente la misma ruta que los paquetes del cliente. Como se trata de paquetes vacíos, no quitan casi ancho de banda del canal. Cuando hay una avería en la ruta, estos paquetes hola, hello, se dejan de recibir en el extremo remoto, momento en el que R1 y R4 decidirán conmutar a la ruta de protección. Uno de los grandes retos de las redes MPLS es la transparencia. Los clientes quieren conectarse a un circuito que sea lo más transparente posible. Esto es porque los administradores de red tienen sus propios problemas gestionando sus redes y no quieren lidiar con problemas añadidos insertados por un ISP. Dicho esto, dejadme que ilustre una trama genérica mandada por un cliente. Esta puede venir o no marcada con una VLAN en .1q o no, su dirección MAC destino y su dirección MAC origen. El cliente tiene claras sus direcciones MAC y el EtherType que necesitan sus tramas. Si el ISP modifica las direcciones MAC en cada salto de capa 2, modifica el EtherType para poner MPLS y se dedica a poner y quitar sus etiquetas, cuando ésta llegue a su destino no le quedará mucho de la trama original. Es más, verá direcciones MAC pertenecientes al ISP. Esto es una situación indeseable para el cliente y para el ISP. Para el cliente porque ve equipos que no son de su red, y el ISP porque expone sus direcciones MAC internas de sus equipos de red. Para solucionar este inconveniente, lo que se hace es encapsular toda la trama Ethernet procedente del cliente como si se tratara de un paquete de capa 3, guardando la cabecera original con la carga en el nuevo contenedor creado. Así, cuando se reciba en el extremo remoto, se le entregará al cliente una copia exacta de su trama. Es por esto que el cliente no percibe haber transitado por una red diferente a la suya. Es como si se hubiera conectado a un cable sin equipos intermedios. Una pequeña trampa que permite la transparencia del ISP. MPLS permite reservar ancho de banda y establecer rutas en capa 2, lo que expedita la tramitación de tramas con un mínimo de retraso. El problema que tiene el enrutamiento MPLS es que para la protección de servicios se necesita doblar los recursos asignados en la red. Hay que crear una ruta fija principal y una ruta fija de protección, cada uno consumiendo a la vez recursos, esté en uso o no. Segment Routing, enrutamiento de segmentos, es un nuevo tipo de enrutamiento. Funciona sobre una red MPLS, pero el enrutamiento, en vez de estar basado en tablas de enrutamiento contenidas en cada nodo, se basa en un set de instrucciones contenido en cada una de las tramas clientes circulantes. Primero se asigna un identificador único a cada enrutador de la red y a cada conexión existente en la red. Luego los protocolos de red, ISG, OSPF o ISIS, distribuirán esta información para que todos los nodos sepan cuáles son sus vecinos. El resultado final es que cada nodo tendrá un mapa con la lista de equipos y cómo alcanzarlos de toda la red.
O sea que, resumiendo, cada nodo y enlace tiene un identificador único que es distribuido públicamente a todos los nodos de esta red. Pongamos que hemos establecido un circuito entre el usuario de la izquierda y el de la derecha. Cuando el tráfico procedente del cliente entre en una red configurada con Segment Routing, a sus tramas se les añade en el primer nodo un set de instrucciones sobre qué camino ha de seguir. Insisto en que la red es MPLS, por lo que este set de instrucciones está basado en etiquetas MPLS. Las etiquetas añadidas contendrán toda la información para cruzar la red, definiendo el trayecto entero y se irán eliminando a medida que se cumplan los tramos. En este ejemplo añado las etiquetas 27, 90.010, 18 y 30, siendo 27 la primera. El primer destino de la trama es, pues, el nodo 27. Esto es un segmento entero que pasa a través del nodo 26. No es un enlace ni una conexión, es un segmento. Por eso el nombre. Llegado al nodo 27, como este tramo ya se ha superado, se quita la etiqueta 27, dejando el resto de instrucciones por realizar. La siguiente instrucción es alcanzar al nodo 18, mediante el enlace 90.010. Se quita la etiqueta del enlace 90.010 ya que se manda por este enlace, llegando así al nodo 18. Este nodo hará el pop de la etiqueta MPLS 18 y, como ordenado en la siguiente instrucción, se lo enrutará hacia el nodo 30. Este nodo final restablece la trama original y lo manda por el puerto cliente a su legítimo propietario. Cada uno de los paquetes que cada cliente inserte en esta red será etiquetada con el set de instrucciones correspondiente. Este sistema necesita de una aplicación gestora externa de la red que les indique a los nodos extremos cómo han de marcar las tramas cliente, lo que permite definir las rutas a conveniencia. Este sistema también permite actuar en caso de avería de algún segmento, ya que, como toda la red está mapeada, al fallar un enlace, los nodos extremos pueden marcar las tramas con rutas alternativas. El sistema gestor es mucho más complejo que en los enrutamientos MPLS, ya que se necesita primero del mapeo de toda la red, insertar rutas deseadas y marcar esas rutas en todas y cada una de las tramas cliente. Pero los beneficios son múltiples, ya que no solo consigo las ventajas de una red MPLS, también consigo no tener que reservar ancho de banda para las protecciones, dejando que la red se autoajuste frente a eventualidades. Segment Routing también está soportado en redes IPv6, ya que sus cabeceras aceptan etiquetas parecidas a las MPLS. Y con esto terminamos. Esta serie de vídeos no han sido pensados para monetizar. Han sido un trabajo personal que me ha llevado un montón de esfuerzo y tiempo personal, por lo que agradecería tu reconocimiento si te han sido de interés. La idea es propagar un conocimiento general sobre las redes, agnóstico a fabricantes, pero válido para todas las plataformas, por lo que no detallo los comandos precisos para configurar ningún parámetro. Para quien quiera profundizar más en las redes de datos, sugiero seguir con los cursos CCNA y CCNP de Cisco. Hay infinidad de fuentes de información mucho más capacitadas que yo para estos cursos, por lo que no intentaré profundizar más en estos temas. Ha sido un placer trabajar en estas presentaciones. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Hasta la próxima. Adiós.